en más de uno de mis puntos de vista, especialmente en los años más recientes, más últimos, he mencionado a un importante sociólogo de la religión, probablemente el más importante que hay ahora en Occidente, y no es una persona muy mayor, es un pastor bautista norteamericano que se llama Ryan Burge y que es conocido por las investigaciones sociológicas que hace de la fe, ¿no? Y lo he mencionado otras veces simplemente para los que no recuerdan o para los que son nuevos. Es alguien que tiene un conocimiento increíble de las estadísticas religiosas, ¿no? Las estadísticas de distintas denominaciones religiosas, ve la parte religiosa de las encuestas y estadísticas nacionales, especialmente en Estados Unidos, pero no solo, ¿no? Y en consecuencia logra dar información estadística sólida para explicar algunos fenómenos que a veces no entendemos, ¿no? Y este pastor protestante y sociólogo que yo sigo en Twitter, ¿no? Su nombre es, repito, Ryan Burge, y es Ryan con Y, Burge, con G de gato, ¿no? Él recientemente, en las últimas estadísticas que ha analizado, ha estado viendo los números así en grueso nos dicen respecto del alejamiento de la práctica religiosa, no solamente en Estados Unidos, sino del mundo occidental en general. Y aunque esto no está pasando en otras regiones donde el cristianismo sigue siendo ascendente, ¿no? Como es en África y en el sudeste asiático, sí es un fenómeno que está afectando a América Latina, donde se esperaba que el catolicismo, que digamos es predominante porque el 40% de los católicos del mundo están en América Latina, entonces sería de esperarse pues una explosión vocacional, una explosión de grandes familias católicas, de grandes apostolados católicos, y eso no está pasando, ¿no? Hay cosas muy buenas, muy promisorias, pero básicamente son crecientemente minorías que están mucho más comprometidas de lo que se estaba en el pasado, pero que son una vez más minorías, ¿no? Porque cada vez más la gente deja de practicar la religión. Entonces, Burge comparte que él ha estado viendo muchas estadísticas, muchos números, y él hace probablemente 1 año y medio o 2 publicó un libro basado una vez más en estadísticas que me pareció muy interesante sobre el proceso de alejamiento de la participación religiosa en las distintas religiones, pero especialmente en las denominaciones cristianas, ¿no? Y él hablaba de este fenómeno de cómo millennials y generación Z estaban sistemáticamente, digamos, alejándose de la fe y especialmente, ¿no? O sea, no estaba claro que se alejaran de la fe, pero sí de la expresión religiosa, de las religiones organizadas. Así que todas las religiones organizadas, unas más, otras menos, la Iglesia Católica entre las que más, estaban registrando gente que dejaba de ir a misa, especialmente entre los jóvenes, ¿no? Y él está a punto de publicar un nuevo libro, en este caso con 2 otros autores que han estado investigando este fenómeno, de los cuales él es el mejor. O sea, como les digo, de verdad no hay sociólogo de la religión que al mismo tiempo sea cristiano, digamos, de una denominación protestante, y un poco del lado más progre, digamos, de esta denominación protestante, ¿no? Pero objetivo, como una balanza bien regulada cuando comparte los datos estadísticos y datos estadísticos donde está constantemente
revisando la credibilidad, proporcionando las fuentes, es decir, impecable desde el punto de vista científico, ¿no? Y digamos, académico. Entonces, él está preparando un libro que se llama The Great Dechurching, ¿no? Es un poco difícil de traducir al español, pero es el gran alejamiento de las iglesias, ¿no? O sea, la desiglesización, digamos así, estoy asesinando al español acá, ¿no? Pero es la gente que se va apartando de las iglesias, de la práctica de las iglesias, ¿no? Y de ahí la expresión en inglés de-churching, o sea, churching sería, digamos, estar yendo a la iglesia, ¿no? Y de-churching es comenzar a dejar de ir a la iglesia, ¿no? Y hay un tema muy interesante que es el que en realidad me parece el centro de su investigación, que es el que quiero compartir con ustedes, ¿no? Y es que Burch se ha sorprendido de cómo esta masa de gente que está saliendo de la iglesia, de las iglesias, ¿no? Y muchos de ellos católicos, no lo hacen por una hostilidad específica en contra de la religión. Y esto es porque Burch ha encontrado un importante sondeo de opinión sobre las ideas entre las personas, especialmente jóvenes, ¿no?, que han dejado de asistir a las iglesias, y donde el encuestador, el Pew Forum, que es otra entidad que he mencionado, le preguntaba a estas personas en una investigación, digamos, estadísticamente seria, ¿no? Es decir, donde se escogía a personas que han dejado de ir a la iglesia en un rango de 18 a 35 años de edad, o sea, lo que se puede considerar joven. Yo a los 30 no me consideraba joven, pero bueno, ese criterio se ha vuelto un poco más elástico, ¿no?, hasta los 35 años, y donde están bien representados hombres y mujeres, varones y mujeres, personas del mundo rural o del mundo urbano, es decir, estadísticamente muy serio, para que sea representativa de la población de los Estados Unidos. Y una de las cosas que descubre Burch es que frente a preguntas que revelarían, digamos, posibles hostilidades frente a la religión, como por ejemplo la pregunta, le dicen: ¿cuál es tu opinión respecto de esta frase? La religión causa más problemas en la sociedad de los que resuelve, ¿no? Repito la afirmación. La religión causa más problemas en la sociedad de los que resuelve. Porque, digamos, nosotros vemos en muchos ateos y de los que se llaman agnósticos, ¿no?, que dicen, en realidad, pues la religión es la causante principal de las grandes guerras en el mundo, de los grandes asesinatos, de la Inquisición, de las persecuciones. Ese es un eructo histórico, ¿no? Es un simplismo histórico que no pasa pues ni el primer examen de realidad histórica, pero es muy popular, ¿no?, como forma de creer. Nadie le ha costado más a la humanidad que el ateísmo. O sea, si nosotros comparamos las grandes ideologías ateas, como es el nazismo, el fascismo y el comunismo en el mundo, y el número de personas que ha matado, o sea, todas las demás guerras sumadas no se acercan a ese número de millones de asesinados, ¿no? Las purgas de Stalin, los asesinatos de la Revolución Cultural de Mao Zedong, el asesinato de ciudadanos educados en Vietnam por Pol Pot, en Camboya, perdón, o el número de personas asesinadas gratuitamente por el nazismo, ¿no? Ni se le asemejan, pero esta es una idea frecuencia. Lo curioso, lo que encuentra Burch, es que el número de personas que han dejado de asistir a la iglesia, a sus iglesias, no está de acuerdo con esta frase. La mayoría está muy en desacuerdo o
bastante en desacuerdo, ¿no? O sea, parcialmente en desacuerdo, no es fanática, pero esa es la mayoría de estas personas. O sea, estas personas siguen creyendo que la religión, y específicamente que su propia religión, son una fuerza buena para el mundo, no mala. Y que mantener a las personas con principios fundados en la caridad, en el compartir, en el servicio, en hacer el bien, en principios morales, ¿no? En rechazar el mal, etcétera, es bueno para las sociedades. Entonces, Burge dice, bueno, ok, si es que el alejamiento de las denominaciones, de las iglesias, no ha sido consecuencia de estos prejuicios sociológicos, entonces, ¿qué es lo que está haciendo que la gente se aleje de las iglesias? ¿Cuál es la causa de este de-churching? Y estudiando otras estadísticas, Burge llega a lo siguiente, ¿no? Dice, la gran mayoría de las personas que están alejándose de la religión no es porque odien la religión. Este es en realidad uno de los puntos principales del nuevo libro que próximamente se va a publicar, The Great De-Churching, ¿no? El que les he mencionado. Y dice, muy frecuentemente la gente que deja la religión lo hace por razones más pragmáticas que ideológicas. Se mudan de un lugar a otro, entonces antes tenían un templo cerca, la iglesia cerca, se casan y comienzan a tener todas estas angustias prácticas de que, bueno, ahora tengo que trabajar, cuidar a mi hijo o aprovechar que estamos jóvenes, y a veces son razones frívolas, ¿no? Bueno, en esta etapa lo que queremos es viajar y conocer el mundo y disfrutar el uno del otro, ¿no? O van a un trabajo nuevo que es extremadamente exigente, que a veces implica trabajar los fines de semana. Entonces dice, y lo curioso es que hemos visto que muchas de estas personas que no van a las iglesias, muchas de estas personas de-church, ¿no? O sea, ya post-iglesias, mantienen todavía unas visiones bastante conservadoras de Jesucristo y de la Biblia, ¿no? De el matrimonio, la vida en común, la promoción de la familia, la educación de la familia, la importancia de la familia, la diferencia entre el bien y el mal, la importancia de hacer el bien y de evitar el mal. Entonces, todos esos son principios que ellos siguen teniendo, ¿no? Entonces, Burge no plantea una respuesta, ¿no? Él no está en el negocio de decir esto es lo que va a funcionar, pero cuando señala que, digamos, muchas veces las razones por las que la gente deja de ir a misa son razones prácticas, y en algunos casos no son prácticas invencibles, sino hasta podrían ser frívolas, ¿no? Son personas que están pensando incluso, ya el próximo domingo voy a volver a misa, voy a volver a mi iglesia, a mi templo. El próximo domingo, no se pudo, y después ya dicen, ya mejor ya me rindo, ¿no? Esto para nosotros, los católicos, sí es una llamada de atención interesante, porque nos ponemos a preguntarnos, ¿qué pasa si a estas personas, estas parejas o estos jóvenes profesionales, trabajadores, les ofrecemos una alternativa accesible y atractiva? Y ahí está el problema, lo de atractiva. A mí me duele en el alma, hermanos, pero ¿a cuántas parroquias nosotros podemos invitar a gente que ha dejado de ir por razones prácticas y necesita encontrar una razón para comenzar a ir a parroquias? Parroquias que tengan un grupo vivo, vital, ¿no? Y cuando yo publico puntos de vista en los que hablo de la catástrofe liturgia de muchas de nuestras parroquias, se me parte el alma, porque recibo comentarios por montones diciendo: mi parroquia es así, es horrible, es un abuso espiritual, las misas, todo el mundo aplaudiendo, nadie. Entonces, bueno, hay alguna gente que le gustará pues ese formato, ¿no?
Pero a la gran mayoría no, ellos quieren tener una experiencia que no encuentran en el mundo, ¿no? Están yendo a trabajar, se encuentran con su familia, trabajan duro, tienen pocos momentos de entretenimiento y quieren gozarlos, ¿no? Quieren pasarla bien. Muchos de ellos ni siquiera haciendo cosas inmorales, consumiendo drogas o yendo a sitios de perdición, ¿no? Pero quieren buen entretenimiento, entonces no descubren cómo encontrar una salida práctica para este problema práctico. No encuentro una misa que sea a una hora adecuada, donde encuentro un evento eclesial que sea a una hora adecuada y que realmente me llene, ¿no? Y no quiero terminar con una nota pesimista diciendo, mira, si estás en una mala parroquia no hay nada que hacer. No, estoy diciendo, ¿qué alternativas pueden personas como tú y tú mismo comenzar a generar en su parroquia? Cuando yo llegué a la parroquia donde yo estoy, prácticamente no habían jóvenes adultos, hasta que dos parejas se comenzaron a voluntariar a decir, oye, mira, déjanos atraer a jóvenes adultos, pero te pedimos esto, le dijeron al párroco, que es un miembro de mi comunidad. Misas bien celebradas, ámbito para reunirnos, ¿no? Algunos párrocos anteriores tenían terror de lo que podía costar prender las luces o prender el aire acondicionado en días muy calurosos de verano o prender la calefacción en días muy fríos de invierno del centro parroquial, ¿no? Entonces se generaba este círculo vicioso, porque tenían miedo de prenderlo, no venía gente, y porque no venía gente no había cómo pagar el costo, ¿no? Pero cuando uno comenzó con el espíritu de generosidad y de creatividad, ahí es cuando comienza un círculo virtuoso, comienza a venir la gente, es posible cubrir los costos del funcionamiento de la parroquia, y no solamente porque viene más parroquianos, sino porque Dios también es más generoso, ¿no? Entonces, el hecho de que haya tanta gente que está dejando de ir a la iglesia no significa que es un proceso definitivo donde ya la gente está odiando los principios. Eso puede terminar pasando con el tiempo. Pero si todo este público todavía lo ha dejado por razones prácticas y nosotros podemos tener una mano evangelizadora más creativa, entonces se puede hacer mucho para que esa gente buena regrese a la iglesia. Que tengas un buen día.